La lluvia tamborileaba sobre el parabrisas del automóvil, difuminando las luces de los coches que venían de frente en franjas brillantes. Pablo Osuna apretó con más fuerza el volante, echando un vistazo a su hermano que dormía a su lado. Adrián se había reclinado cansado en el asiento del pasajero, su rostro parecía sereno bajo la suave luz del tablero. Llevaban conduciendo desde Francia hacia casa durante 12 horas seguidas y el cansancio se hacía sentir. ¿Paramos en un motel?, propuso Pablo, pero su hermano solo murmuró algo ininteligible mientras dormía. Pablo sonrió. Adrián siempre había sido más decidido, más seguro de sí mismo. Incluso ahora, cuando regresaban a casa desde Francia, su hermano hacía planes grandiosos. La cadena de restaurantes que habían heredado del abuelo debía ser solo un trampolín para grandes logros. Adrián soñaba con vender el negocio y regresar a Francia para siempre. Y últimamente se dividía entre España y Francia, revisando documentos y buscando compradores. ¿Entiendes, Pablo?, le había dicho ayer, cuando se preparaban para el viaje. No estoy hecho para este ajetreo. Quiero una vida tranquila en la Provenza, tal vez una pequeña bodega. Y tú siempre has sido más práctico, más realista. Pablo entonces se quedó callado. Realmente amaba la economía, los números, el análisis. Trabajaba exitosamente en Francia, pero le daba pena vender el negocio familiar. Y la idea de que cientos de personas perdieran su trabajo por la venta del negocio no lo dejaba en paz. Su abuelo había creado esta cadena de restaurantes durante toda su vida, poniendo el alma en cada establecimiento. De repente, desde una curva apareció otro coche, viniendo directamente hacia ellos. Pablo giró bruscamente el volante hacia la izquierda, pero ya era demasiado tarde. El impacto se produjo en el lado derecho del automóvil, justo donde estaba sentado Adrián. A Pablo, que por costumbre no se había abrochado el cinturón de seguridad, lo arrojó a través del parabrisas. Lo último que recordaba era la sensación de volar y las suaves ramas de pino que amortiguaron su caída. Pablo despertó en el hospital 2 días después. Le dolía la cabeza terriblemente, tenía el brazo izquierdo vendado, pero estaba vivo. La doctora, una mujer joven con ojos cansados, lo miró con compasión. «Ha tenido suerte», le dijo en francés. El árbol amortiguó el impacto. Pero su pasajero. «Lo siento mucho». Adrián murió instantáneamente por las heridas recibidas. Pablo se quedó solo, con los documentos de su hermano en el bolsillo de la chaqueta que le devolvieron del coche destrozado. Sus propios documentos se quemaron en la guantera junto con el automóvil. De pie ante el ataúd de su hermano en una pequeña iglesia francesa, Pablo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Los policías ya lo habían registrado como Adrián Osuna, los documentos estaban con él y distinguir a los gemelos era prácticamente imposible. Pablo no los corrigió. Después de enterrar a su hermano en un tranquilo cementerio de la Provenza, regresó a casa en España bajo el nombre de Adrián. No tenían parientes cercanos, los padres habían muerto varios años antes y simplemente no existía otra familia. Nadie podía conocer la verdad. Una semana después del funeral, Pablo, ahora ya Adrián, regresó a España. Llegó a la oficina central de la cadena de restaurantes Cuchara Dorada, ubicada en el centro de la ciudad. La secretaria, una mujer mayor llamada Carmen Villanueva, lo recibió con alivio. «Adrián. Estábamos tan preocupados. Desapareciste durante un mes entero, no contestabas las llamadas». Elena estaba especialmente preocupada. Elena. Pablo recordó que su hermano había mencionado a alguna chica con la que apenas había comenzado a salir. Una camarera de uno de sus restaurantes. Pero Adrián no había contado detalles, siempre habían sido reservados en cuestiones de la vida personal. «Estuve ocupado con asuntos importantes en Francia», respondió Pablo, tratando de hablar con seguridad. «¿Cómo van los asuntos de la empresa?». Carmen le entregó una carpeta con documentos. Pablo revisó rápidamente los papeles, su formación económica le permitía entender fácilmente los informes financieros.
El panorama no era el más alentador. La competencia se intensificaba, las ganancias caían, y los acreedores comenzaban a mostrar inquietud. Otro punto importante, añadió la secretaria. Se nos acercaron inversores alemanes. Quieren reunirse y discutir la posibilidad de colaboración. Programé una reunión para la próxima semana. Pablo asintió. Tal vez era una oportunidad de salvar el negocio sin venderlo. Podía usar la reputación impecable de su hermano para obtener un contrato ventajoso o un crédito. En ese momento entró al despacho una chica de unos 26 años, esbelta, con largo cabello castaño recogido en una elegante cola. Llevaba el uniforme de camarera, blusa blanca y falda negra, pero incluso con la ropa de trabajo se veía elegante. Adrián, dijo con voz suave, por fin has regresado. Pablo sintió como todo se contrajo en su interior. Esta era Elena, y por su mirada entendió que no sospechaba nada. Sus ojos miraban a Pablo con ternura. Elena, respondió él, tratando de mostrar alegría. Perdón por no dar señales de vida durante tanto tiempo. Ella se acercó más, y Pablo sintió el ligero aroma de su perfume, algo floral, delicado. Elena se puso de puntillas, como si fuera a besarlo, pero en el último momento se detuvo, mirándolo atentamente a los ojos. Has cambiado, dijo en voz baja. Algo no está bien. Estoy cansado del viaje, respondió rápidamente Pablo. Vuelo largo, problemas con el negocio. Ya sabes cómo es esto. Elena asintió en silencio, pero su mirada siguió siendo penetrante. Pablo notó cómo ella examinaba discretamente su rostro, como comparándolo con algo en su memoria. Al día siguiente Pablo decidió familiarizarse con el negocio desde adentro. Visitó 3 restaurantes de la cadena, tratando de comportarse como el dueño, pero cada vez sentía sobre él las miradas curiosas de los empleados. Algunos lo saludaban demasiado formalmente, otros, por el contrario, esperaban una recepción más cálida. En el tercer restaurante, un acogedor establecimiento en el centro histórico de la ciudad, se encontró nuevamente con Elena. Ella trabajaba en el salón, atendiendo las mesas con sonrisa profesional. Cuando sus ojos se encontraron, ella se acercó a él. ¿Podemos hablar a solas?, preguntó, y en su voz se sentía tensión. Pasaron a una pequeña sala para el personal detrás de la cocina. Elena cerró la puerta y se volvió hacia él. ¿Dónde está tu lunar?, preguntó directamente. ¿Qué lunar? Pablo se desconcertó. En la mejilla izquierda, cerca de la oreja. Pequeño, pero notable. Tú no lo tienes, Elena hablaba en voz baja, pero con firmeza. ¿Y este mechón de cabello gris en la sien? Antes no estaba. Pablo instintivamente se tocó el cabello. Efectivamente, después del accidente le había aparecido un mechón gris, los médicos lo explicaban por el estrés y el trauma. Pero había olvidado que Adrián tenía un lunar, y él no. Además, continuó Elena, te comportas de alguna manera diferente. No recuerdas cómo nos conocimos, no llevas el medallón que me regalaste. Y habías prometido que nunca te lo quitarías. Desabrochó el botón superior de la blusa y mostró una fina cadena dorada con un pequeño medallón en forma de media corazón. Pablo entendió que había caído en una trampa. No entiendo de qué hablas, se resistió débilmente. Elena se acercó más, sus ojos brillaban por las lágrimas no derramadas. ¿Qué le pasó a Adrián?, susurró. Tú eres su hermano, ¿verdad, Pablo? Él hablaba de ti. Al escuchar su verdadero nombre, entendió que el juego había terminado. Pero en lugar de alivio sintió pánico. Si la verdad salía a la luz, todo se derrumbaría. El negocio, los empleos de cientos de personas, los planes para salvar la empresa. Elena, comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto. Murió, ¿verdad? Había dolor en su voz. Por eso tomaste sus documentos. Pablo asintió lentamente. No tenía sentido negar lo obvio.
Accidente automovilístico. Hace un mes, en Francia. Yo conducía, pero sobreviví. Y él murió al instante. Elena se apoyó contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban por los sollozos silenciosos. Pablo no sabía qué hacer, cómo consolarla. Extendió la mano, pero no se atrevió a tocar su hombro. ¿Por qué no dijiste la verdad?, preguntó, levantando hacia él los ojos llorosos. ¿Por qué no informaste de su muerte? Porque si no, todo se derrumbaría, respondió Pablo en voz baja. La empresa está al borde de la quiebra. Si se sabe de la muerte de Adrián, los bancos exigirán el pago anticipado de los créditos. 400 personas perderán el trabajo. Elena escuchó en silencio, secándose las lágrimas. Adrián quería vender el negocio y mudarse a Francia, continuó Pablo. Pero no puedo permitir que el negocio de nuestro abuelo simplemente desaparezca. Demasiadas personas dependen de este trabajo. ¿Y qué planeas hacer ahora?, preguntó ella. Intentar salvar la empresa. Bajo el nombre de Adrián tengo la oportunidad de obtener un crédito o encontrar inversores. Su reputación es impecable, y la mía, bueno, nadie me conoce. Elena permaneció callada largo rato, reflexionando sobre lo escuchado. Luego inesperadamente se enderezó y lo miró con determinación. Está bien, dijo. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Pablo con cautela. Elena se secó las últimas lágrimas y habló con firmeza. Primero, no mentir más a nadie, si no es crítico para salvar el negocio. Segundo, cuando todo termine, dirás la verdad a las autoridades. Y tercero, vaciló, quiero ayudarte a salvar la empresa. Adrián soñaba con venderla, pero estas personas realmente dependen del trabajo. Pablo la miró sorprendido. Esperaba amenazas, chantaje, exigencias de dinero. Pero no una oferta de ayuda. ¿Por qué quieres ayudarme?, preguntó. Porque Adrián me hablaba de ti. Decía que siempre habías sido más responsable, más cuidadoso. Y porque, hizo una pausa, porque no quiero que su muerte haya sido en vano. En su voz sonaba sinceridad, y Pablo sintió que podía confiar en ella. ¿Tienes alguna habilidad especial que pueda ser útil?, le preguntó. Elena sonrió ligeramente. Sé alemán. Lo estudié en el instituto, luego fui a cursos. Y la próxima semana tienes una reunión con inversores alemanes, ¿verdad? Pablo asintió. Esto realmente podía ser útil. Entonces esto es lo que haremos, continuó Elena. Me presentarás como tu novia. O incluso esposa, si eso ayuda a dar la impresión de ser un hombre de familia serio. Estaré presente en las negociaciones y podré entender todo lo que digan entre ellos en alemán. Es arriesgado, observó Pablo. ¿Y si se dan cuenta de que estamos actuando? Lo lograremos, respondió Elena con confianza. Lo principal es comportarse naturalmente y no sobreactuar. Acordaron encontrarse al día siguiente para prepararse para las negociaciones. Pablo sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, tenía un aliado que conocía la verdad. Por otro, no estaba seguro de poder interpretar el papel de esposo de una chica que había estado enamorada de su hermano fallecido. Cuando Elena se marchaba, se volvió en el umbral. Pablo, dijo, todavía estoy de luto por Adrián. Pero eso no significa que no entienda tus motivos. Estás actuando noblemente. Al día siguiente, en sábado, se encontraron en un pequeño café cerca de la oficina central. Pablo estudiaba los documentos de la empresa y Elena le contaba sobre esos detalles de la vida de Adrián que podrían ser útiles. Me regaló este medallón, decía, tocando la cadena en su cuello. Dijo que era un talismán de la suerte. Nos conocimos hace 3 meses, cuando vino a revisar el trabajo del restaurante en la calle Mayor. Yo entonces le derramé café encima. Pablo anotaba los detalles en un cuaderno.
Cada pequeñez podía resultar importante. ¿Y cómo se desarrolló su relación? Preguntó, sintiendo incomodidad por esta pregunta. Lentamente, respondió Elena con sonrisa triste. Adrián era cauteloso en los sentimientos. Apenas comenzábamos a conocernos realmente. Íbamos al teatro, paseábamos por el paseo marítimo, hablábamos del futuro. Me contaba sobre sus planes de mudarse a Francia. ¿Y tú estabas de acuerdo en ir con él? No lo sé, respondió honestamente. Aún no habíamos llegado a conversaciones tan serias. Tengo toda mi vida aquí, trabajo, amigas. Y en cuanto a ti, lo miró atentamente, te pareces mucho a él físicamente, pero el carácter es completamente diferente. ¿En qué está la diferencia? Se interesó Pablo. Adrián era más impulsivo, más soñador. Le gustaba arriesgar, tomar decisiones rápidas. Y tú piensas cada palabra, analizas, sopesas. Hay más responsabilidad en ti. Pablo reflexionó sobre sus palabras. Efectivamente, él y su hermano siempre habían sido diferentes en carácter, aunque físicamente casi indistinguibles. Ahora sobre las negociaciones, cambió de tema Elena. ¿Qué sabes sobre estos inversores alemanes? Pablo abrió la carpeta con documentos. La empresa se llama Ren Capital. Se especializan en comprar cadenas de restaurantes en Europa del Este. Quieren reunirse para discutir la posibilidad de inversiones o compra de una participación en nuestro negocio. Suena prometedor, observó Elena. Pero hay que ser cuidadosos. A veces estas empresas compran negocios solo para venderlos por partes. Tienes razón, acordó Pablo. Por eso tu conocimiento del alemán puede ser críticamente importante. Si discuten algo entre ellos, pensando que no entendemos. Escucharé y entenderé todo, le aseguró Elena. Pasaron el resto del día ensayando los papeles. Pablo debía ser un empresario seguro, y Elena una novia que lo apoyaba. Discutieron los detalles de su conocimiento ficticio, acordaron cuánto tiempo supuestamente llevaban juntos, dónde se conocieron, qué planes comunes tenían. Para la noche Pablo sintió que estaban listos. Pero en su interior todo se contraía de ansiedad. Demasiado dependía de esta reunión. La reunión estaba programada para el lunes a las 2 de la tarde en la sala de conferencias de la oficina central de la empresa. Pablo se puso su mejor traje, azul marino, que había comprado en Francia. Elena eligió un elegante vestido color verde mar y pendientes de perlas. Parecían una pareja exitosa. La mañana del día de las negociaciones, Pablo recibió un extraño mensaje en su teléfono de un número desconocido: tu hermano no murió por accidente. Ten cuidado en la reunión. Su corazón se sobresaltó, pero no había tiempo para investigar, los alemanes debían llegar en una hora. Elena notó su inquietud. ¿Qué pasa? Te ves preocupado. Pablo le mostró el mensaje. Elena frunció el ceño. Puede ser una provocación. Alguien trata de asustarte antes de una reunión importante. ¿O es verdad?, respondió Pablo sombríamente. ¿Y si el accidente de Adrián no fue casual? Ahora no es momento de pensar en eso, dijo Elena con determinación. Tenemos un asunto más importante. Después de la reunión nos ocuparemos de este mensaje. Los inversores alemanes llegaron exactamente a la hora señalada. Eran tres: el señor Müller, un hombre mayor con bigote gris y ojos atentos, la señora Weber, una mujer de negocios de mediana edad con traje estricto, y un joven llamado Hermann Klein, que se presentó como analista de la empresa. Señor Osuna, saludó Müller en español bastante decente. Nos alegra finalmente conocerlo. ¿Y esta, supongo, es su esposa? Mi prometida Elena, respondió Pablo, abrazándola por los hombros. Me ayuda en algunos aspectos del negocio. Elena sonrió dulcemente y saludó a los huéspedes. Pablo notó cómo los alemanes los estudiaban atentamente a ambos. Especialmente Klein lo miraba fijamente, como sospechando algo. Tiene una cicatriz en el brazo,
Observó inesperadamente el joven alemán, señalando el brazo izquierdo de Pablo. ¿Reciente? Pablo instintivamente tocó el lugar donde efectivamente había una pequeña cicatriz del accidente. Me caí desafortunadamente de la bicicleta hace unos meses, respondió rápidamente. Klein asintió, pero su mirada siguió siendo suspicaz. Los primeros 30 minutos transcurrieron en charla social habitual. Discutieron el clima, la situación económica, las perspectivas del negocio de restaurantes en España. Pablo trataba de verse seguro, apoyándose en sus conocimientos de economía. Elena ocasionalmente añadía comentarios, interpretando el papel de una esposa interesada pero que no interfería demasiado en los asuntos. De repente sonó el teléfono de Pablo. En la pantalla apareció el mismo número desconocido. Pablo frunció el ceño y rechazó la llamada. Perdón, no es importante, se disculpó ante los huéspedes. Pero el teléfono sonó de nuevo. Y otra vez. Müller miró con irritación la fuente de la molestia. Tal vez debería contestar, sugirió la señora Weber. Posiblemente sea un asunto urgente. Perdonen, un minuto. Pablo tomó el auricular y se apartó hacia la ventana. Diga. La voz en el teléfono estaba distorsionada, como si quien hablaba usara un programa especial. El hombre que está sentado a tu izquierda, Klein, trabajaba con tu hermano. Sabe que no eres Adrián. Termina inmediatamente las negociaciones y vete. La línea se cortó. Pablo sintió como la sangre se helaba en sus venas. Se volvió y se encontró con la mirada de Klein, que lo observaba atentamente. Al regresar a la mesa, Pablo trató de controlarse. Pero Elena inmediatamente notó el cambio en su comportamiento. Luego la conversación pasó a lo concreto. Su cadena cuchara dorada muestra resultados interesantes, comenzó Müller, abriendo una carpeta con documentos. Pero vemos ciertos problemas de rentabilidad en los últimos trimestres. Dificultades temporales, respondió Pablo, tratando de concentrarse en la conversación a pesar de la ansiedad. Relacionadas con la situación económica general. Ya hemos desarrollado un plan para superarlas. Precisamente por eso estamos aquí, intervino la señora Weber. Nuestra empresa está dispuesta a ofrecer inversiones significativas que les ayudarán no solo a superar las dificultades actuales, sino también a expandir sustancialmente el negocio. Klein inesperadamente se inclinó hacia adelante. Señor Osuna, ¿podría contarnos sobre su reciente viaje a Francia? Sabemos que estudió allí nuevas tendencias en el negocio de restaurantes. Pablo sintió una trampa en esta pregunta. Klein claramente sabía algo. Por supuesto, respondió cautelosamente. Estudié la experiencia de colegas europeos, visité varios establecimientos. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí? Continuó Klein. Alrededor de un mes. Interesante. ¿Y en qué ciudad exactamente? Principalmente en París, respondió cautelosamente. Klein y Müller intercambiaron miradas significativas. Extraño, dijo Klein. Porque hace una semana nos reunimos con su hermano en Lyon. Nos habló sobre planes de vender el negocio. Se hizo un silencio mortal. Pablo sintió como la tierra se movía bajo sus pies. Elena palideció, pero mantuvo la compostura. ¿De qué hablan? Preguntó Pablo, tratando de mostrar desconcierto. No tiene sentido negar lo obvio, dijo Müller fríamente. Sabemos sobre la existencia de Pablo Osuna. La pregunta es solo quién de ustedes es quién. Germán Klein puso una fotografía sobre la mesa. En ella había un hombre sorprendentemente parecido a Pablo, pero con un lunar característico en la mejilla. Este es su hermano Adrián, dijo. Nos fotografiamos con él en Lyon hace 3 semanas. Y luego murió en un accidente automovilístico. En el despacho se instaló un silencio opresivo. Pablo entendió que el juego había sido descubierto. ¿Qué quieren? Preguntó en voz baja. La verdad, respondió Müller. ¿Y cooperación? Verá,
señor Pablo Osuna, hace tiempo que observamos a su familia. Su abuelo construyó un excelente negocio, pero su hermano quería venderlo. Y usted resultó ser más previsor. Elena apretó la mano de Pablo bajo la mesa, dándole fuerzas. Continúen, dijo Pablo. Les proponemos legalizar su situación, continuó Müller. Formalizar oficialmente los derechos de herencia y gestión de la empresa. A cambio queremos firmar con ustedes un contrato de asociación honesto. ¿Y si me niego? Klein sacó otra carpeta de su maletín. Entonces mañana por la mañana llegará a la policía una denuncia de que cierto Pablo Osuna se hace pasar por su hermano fallecido con fines de estafa. Pablo sintió que había caído en una trampa. Pero Elena inesperadamente habló, ¿y qué tal si contamos a la policía sobre sus verdaderos planes respecto a la empresa? ¿Qué planes? Se sorprendió Müller. Sobre que planean cerrar la mayoría de los restaurantes y despedir al personal. Los alemanes se miraron entre sí. Obviamente, no esperaban que sus planes fueran conocidos. En ese momento los alemanes comenzaron a hablar entre ellos en alemán, pensando que nadie los entendía. Elena escuchó atentamente, manteniendo una sonrisa cortés en el rostro. ¿Was denkst du? Preguntó Müller a Weber. ¿Qué piensas? Sieht zwei Fellows. Wir können den Preis noch weiter senken, respondió ella. Se ve desesperado. Podemos bajar aún más el precio. Ja, und sobald wir die Kontrolle haben, schließen wir die Hälfte der Restaurants und wandeln sie im Fast-Food-Ket nueme. Bien profitable, añadió Klein. Sí, y tan pronto como tengamos el control, cerramos la mitad de los restaurantes y los convertimos en cadenas de comida rápida. Mucho más rentable. Was ist mit dem Bruder? ¿Sollen wir IHN der Polizei melden? Preguntó Weber. ¿Qué pasa con el hermano? Deberíamos reportarlo a la policía. Noch nicht. Zuerst nutzen wir IHN aus, dann werden wir IHN los, respondió Müller fríamente. Aún no. Primero lo usamos, luego nos deshacemos de él. Elena se tensó imperceptiblemente, pero siguió sonriendo. Estas personas no solo planeaban destruir el negocio, sino también deshacerse de Pablo después de firmar el contrato. Die meisten Angestellten werden natürlich entlassen. Wir brauchen nur ein Viertel des aktuellen Personals, continuó Müller. La mayoría de los empleados, por supuesto, serán despedidos. Solo necesitamos una cuarta parte del personal actual. Und wenn nicht einverstanden ist? Preguntó Weber. ¿Y si no está de acuerdo? Dann werden wir seine Schulden aufkaufen und IHN in den Bankrott treiben. So oder so, wir bekommen, was wir wollen. Und den falschen Bruder werden wir der Polizei übergeben, respondió Klein fríamente. Entonces compraremos sus deudas y lo llevaremos a la bancarrota. De una u otra manera, obtenemos lo que queremos. Y al hermano falso lo entregaremos a la policía. Elena sintió como todo se helaba en su interior. Estas personas no solo querían apoderarse del negocio, planeaban destruir completamente tanto la empresa como a Pablo. Además, añadió Klein en alemán, creo que el accidente de su hermano fue muy oportuno. Un heredero problemático desapareció, quedó el otro, que es más fácil de manejar. Müller sonrió, nuestros colegas franceses trabajaron bien. Lástima solo que sobrevivió el hermano equivocado. Elena comprendió con horror que el accidente realmente había sido preparado. Estas personas habían matado a Adrián. Señor Osuna, se dirigió Müller a Pablo, volviendo al español, necesitamos su decisión hoy. La oferta es válida solo hasta el final del día. Pablo levantó los ojos de los documentos. El contrato parecía una sentencia de muerte para la empresa, pero ahora entendía que negarse podía costarle la vida. Necesito tiempo para pensarlo todo, dijo. No hay tiempo, respondió duramente la señora Weber. Conocemos sus obligaciones de deuda.
Si no acepta nuestra oferta ahora mismo, en una hora presentaremos una denuncia a la policía por su estafa. En ese momento Elena se inclinó hacia Pablo y le susurró al oído, este contrato destruirá su empresa. Planean cerrar la mitad de los restaurantes y despedir a 3/4 partes del personal. Y mataron a Adrián. No fue un accidente. Pablo se quedó inmóvil al escuchar el susurro de Elena. La noticia de que la muerte de su hermano no había sido accidental lo sacudió hasta lo más profundo de su alma. La miró, y ella asintió casi imperceptiblemente, dando a entender que hablaba en serio. Luego volvió a mirar a los inversores alemanes, que esperaban su respuesta con impaciencia mal disimulada. Perdonen, dijo, cerrando la carpeta con documentos, pero necesito discutir esta propuesta con mi prometida. ¿Pueden darnos unos minutos a solas? No, respondió bruscamente Klein. La decisión se toma aquí y ahora. Entonces mi respuesta es no, dijo Pablo firmemente. Los rostros de los alemanes cambiaron instantáneamente. Las máscaras amigables cayeron, revelando expresiones frías y depredadoras. Esto es muy imprudente de su parte, señor Pablo Osuna, dijo Müller amenazadoramente. Espero que entienda las consecuencias de su decisión. Completamente, respondió Pablo. Y también entiendo que ustedes mataron a mi hermano. Se hizo un silencio mortal. Los alemanes intercambiaron miradas rápidas. No sé de qué habla, dijo Müller, pero en su voz se escuchaba tensión. Sobre que el accidente en Lyon fue preparado, continuó Pablo. Querían deshacerse de Adrián porque interfería con sus planes. Klein se levantó lentamente de la mesa. Sabe que, señor Osuna, creo que nuestra conversación ha terminado. Pero eso no significa que nuestras relaciones hayan acabado. ¿Qué quiere decir? Que los accidentes tienen la propiedad de repetirse, respondió Klein fríamente. Especialmente con personas que saben demasiado. La señora Weber también se levantó, sacando un teléfono de su bolso. Ya llamé a nuestro servicio de seguridad. Estarán aquí en unos minutos. Pablo entendió que estaban en peligro mortal. Estas personas no se detendrían ante nada. Elena, susurró, necesitamos irnos de aquí. Inmediatamente. Pero la salida del despacho ya estaba bloqueada por 2 hombres en trajes oscuros. No eran simples guardias, por su porte y ojos fríos era claro que eran asesinos profesionales. Me temo que no irán a ninguna parte, dijo Müller. Tenemos algunas preguntas más para ustedes. Y después, añadió Klein con una sonrisa desagradable, necesitaremos decidir qué hacer con ustedes. Después de todo, saben demasiado sobre nuestros métodos de trabajo. Elena agarró la mano de Pablo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían de determinación. Tenemos un plan, susurró en voz baja. Confía en mí. De repente Elena gritó fuerte y se agarró el vientre. ¡Ay! Creo que está empezando. Pablo, creo que está empezando el ataque de apendicitis. ¿Qué? Se desconcertó Pablo. Ah. Elena fingía un ataque de dolor tan convincentemente que incluso los alemanes se lo creyeron. Rápido, necesito ir al hospital. ¡Qué escena tan conmovedora!, comentó Müller sarcásticamente. Pero eso no cambia nada. No pueden retener a una mujer enferma. Se indignó Pablo, siguiendo el juego de Elena. Necesita atención médica. ¡Ah! Gritó Elena aún más fuerte. ¿Cómo me duele? Llama a una ambulancia. Sus gritos se escuchaban más allá del despacho. En el pasillo comenzó a reunirse gente, empleados de la oficina que trabajaban hasta tarde. Maldición, maldijo Klein. Demasiada atención. Necesitamos sacarlos de aquí, dijo Müller a uno de los guardias. Silenciosamente y sin ser vistos. Pero Elena siguió gritando, y la multitud en la puerta del despacho se hacía cada vez mayor. Alguien ya había llamado una ambulancia. Déjenme pasar. Gritaba Pablo.
Mi prometida necesita un doctor. En la confusión los guardias se desconcertaron. Uno de ellos trató de agarrar a Pablo del brazo, pero éste se zafó bruscamente y le dio un codazo en el plexo solar. El guardia se dobló por la mitad. «¡Corramos!», gritó Pablo. Se lanzaron hacia la salida, empujando a las personas aturdidas. Detrás se escuchaban gritos furiosos de los alemanes y el ruido de la persecución. Al salir de la oficina a la calle, vieron una ambulancia que se acercaba. Elena inmediatamente se curó y dejó de fingir espasmos de dolor. «Aquí», le gritó al paramédico. «Tengo una falsa alarma, pero necesitamos ayuda. Nos persiguen. Quieren matarnos». El paramédico, un hombre mayor con ojos bondadosos, no hizo preguntas innecesarias. Al ver a hombres sombríos en traje saliendo de la oficina, entendió que algo serio estaba pasando. «Súbanse al vehículo», dijo. «Rápido». Saltaron a la ambulancia. El paramédico cerró la puerta de golpe y le gritó al conductor a todo gas. El vehículo arrancó justo en el momento en que los guardias salieron a la calle. La ambulancia corría por las calles nocturnas de la ciudad, mientras Pablo y Elena, pegados a la ventana, miraban hacia atrás. Realmente los perseguían dos coches negros. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el paramédico, tomándole el pulso a Elena. «¿Y por qué los persiguen?». «Es una larga historia», respondió Pablo. «Accidentalmente nos enteramos de los planes de un grupo criminal». «Entiendo», asintió el paramédico. Vicente se dirigió al conductor por el parque. «Allí hay caminos estrechos, los coches grandes no pasarán». El conductor giró bruscamente hacia un camino lateral que llevaba al parque de la ciudad. Efectivamente, los perseguidores no pudieron seguirlos por las estrechas avenidas. «Gracias», dijo Elena cuando se detuvieron en la salida lejana del parque. «Nos salvaron la vida». «De nada», sonrió el paramédico. «Soy un lobo viejo, he visto de todo. Pero tengan cuidado, esa gente no se rinde así nada más». Pablo y Elena bajaron del vehículo y se perdieron en la multitud nocturna. Solo al estar a salvo, Pablo comprendió completamente lo ocurrido. «Mataron a Adrián», dijo en voz baja. «Mi hermano no murió por accidente». Elena lo abrazó, escuché su conversación. Dijeron que el accidente fue preparado por sus colegas franceses. Y que lamentaban que hubiera sobrevivido el hermano equivocado. «¿Entonces querían matarme a mí desde el principio, no a él?». «Parece que sí. Tal vez te consideraban más peligroso para sus planes». Pablo apretó los puños. «Van a pagar por esto. Pero primero necesito asegurar nuestra seguridad y la de la empresa». «¿Y si acudimos a la policía?», propuso Elena. «¿Con qué?». «No tenemos pruebas. Solo serían palabras». «Y ellos, seguramente, ya prepararon una versión sobre que soy un estafador que se hace pasar por su hermano muerto». «¿Entonces qué hacemos?». Pablo reflexionó. La situación parecía desesperada, pero no pensaba rendirse. «Necesitamos encontrar pruebas de sus crímenes», decidió. «Y encontrar una manera de neutralizarlos antes de que nos neutralicen a nosotros». A la mañana siguiente Pablo y Elena se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad, lejos del centro y de posible vigilancia. Casi no habían dormido en la noche, pensando en el plan de acción. «Primero necesitamos encontrar a la persona que me advertía por teléfono», dijo Pablo. «Tal vez tenga pruebas contra los alemanes». «¿Y si es una trampa?», supuso Elena. «¿Y si ellos mismos organizaron esas llamadas para hacerte poner nervioso?». «Es posible. Pero no tenemos otras pistas». En ese momento sonó el teléfono de Pablo. El mismo número desconocido. «Diga», respondió cautelosamente. «Están vivos». «Bien», la voz seguía distorsionada. «Encuéntrense conmigo en 1 hora en la vieja librería de la calle Jardines». «Venga solo».
¿Quién es usted? ¿Cómo sabe sobre? Después lo explicaré. Y tengan cuidado, los están vigilando. Pablo miró a su alrededor. Efectivamente, en el café vecino había un hombre con chaqueta oscura que observaba demasiado atentamente su mesa. Elena, dijo en voz baja, no te vuelvas, pero realmente nos están vigilando. ¿Qué vamos a hacer? Tú te quedas aquí, y yo voy a la reunión. Si no regreso en 2 horas, llama a la policía. De ninguna manera, respondió Elena con determinación. Solo actuamos juntos. Es peligroso. Todo lo que hacemos es peligroso. Pero juntos tenemos más posibilidades. Idearon un plan. Elena debía salir del café primero y distraer la atención del vigilante. Pablo saldría unos minutos después por la salida trasera y trataría de llegar discretamente a la librería. El plan funcionó. Elena salió a la calle y fingió que iba a subirse al autobús. El vigilante la siguió. Pablo aprovechó el momento y desapareció en el laberinto de patios. La vieja librería estaba en un local semisótano. Pablo bajó por la estrecha escalera y entró. La librería estaba vacía, solo un anciano vendedor dormitaba tras el mostrador. ¿Es usted Pablo Osuna? Se escuchó una voz desde detrás de uno de los estantes. Pablo se volvió y vio a un hombre de unos 40 años, delgado, con ojos nerviosos. Había algo familiar en él. Sí. ¿Y usted quién es? Me llamo Diego Cortés. Trabajaba para su hermano. Más exactamente, lo espiaba por encargo de los alemanes. Pablo se tensó, ¿entonces es uno de ellos? Lo era. Pero cuando supe que planeaban un asesinato, traté de advertir a Adrián. No llegué a tiempo. Cortés sacó un sobre del bolsillo. Aquí hay documentos que prueban que el accidente fue preparado. Correspondencia, documentos financieros, grabaciones de negociaciones. ¿Por qué me ayuda? Porque no me apunté para asesinatos. Pensé que solo se trataba de negocios. Y cuando entendí la verdad, ya era demasiado tarde. Pablo tomó el sobre y revisó rápidamente el contenido. Efectivamente, aquí había pruebas convincentes de la actividad criminal de la empresa alemana. ¿Qué quiere a cambio? Nada. Solo quiero que respondan por la muerte de su hermano. Y además, Cortés cayó, prometieron matarme también si trataba de salir del juego. ¿Dónde se esconde ahora? Alquilo un cuarto en las afueras. Pero no puede continuar así mucho tiempo. Tienen muchos contactos, tarde o temprano me encontrarán. De repente la puerta de la librería se abrió con estrépito. Entraron 3 hombres de negro. Pablo reconoció a uno de ellos, era el guardia de la reunión de ayer. Bueno, pues, dijo el guardia con sonrisa desagradable, por fin se encontraron. Cortés palideció, ¿cómo nos encontraron? Lo siguieron, respondió el guardia. Y ahora ambos vendrán con nosotros. El anciano vendedor de repente despertó y, al ver lo que pasaba, se zambulló bajo el mostrador. Uno de los atacantes se dirigió hacia él, pero Cortés inesperadamente agarró un libro pesado y se lo arrojó a la cabeza del guardia más cercano. Pablo, los documentos. Gritó. Salve los documentos. Comenzó una pelea. Pablo apretó el sobre contra su pecho y trató de abrirse paso hacia la salida, pero uno de los guardias le bloqueó el camino. Cortés luchaba desesperadamente, pero las fuerzas eran desiguales. ¡Ayuda!, gritaba el vendedor. ¡Policía! Sus gritos atrajeron la atención de los transeúntes. En la calle comenzó a reunirse gente. Los guardias entendieron que la operación había fracasado. «Nos vamos», ordenó el jefe. Demasiado ruido. Salieron corriendo de la librería, dejando a Pablo y al ensangrentado Cortés entre libros esparcidos. «Los documentos están intactos», murmuró Cortés. «Llévenlos a la policía». «Diego, resista». Pablo lo ayudaba a levantarse.
La ambulancia ya viene. No confíe en nadie de la policía, susurraba Cortés. Tienen allí su gente. Solo la fiscalía, solo los federales. Perdió el conocimiento justo en el momento en que llegó la ambulancia. Mientras se llevaban a Cortés al hospital, Pablo se encontró con Elena en el lugar acordado, un pequeño parque en el centro de la ciudad. ¿Qué pasó?, preguntó al ver su aspecto desaliñado. ¿Tiene sangre? No es mía, respondió Pablo, mostrándole el sobre. Pero tenemos pruebas. Solo que ahora no sé a quién entregarlas. Le contó sobre la reunión con Cortés y su advertencia sobre la policía. Entonces tienen gente propia en los organismos de seguridad, reflexionó Elena. Pero no en todos, supongo. Cortés hablaba de la fiscalía y los federales. ¿Pero cómo contactarlos? Tengo una idea, dijo Elena. ¿Recuerdas que te conté sobre mi amiga que trabaja en la policía financiera? Puede contactar con las personas adecuadas. Es nuestra única oportunidad. Se encontraron con la amiga de Elena, Irene, esa misma noche. Era una mujer inteligente y decidida de unos 30 años, que inmediatamente entendió la seriedad de la situación. Tales casos ya no son nuestro nivel, dijo, estudiando los documentos. Aquí están involucradas organizaciones criminales internacionales. Hay que transferirlos a la Guardia Civil o a la Fiscalía General. ¿Y usted puede hacerlo? Puedo intentarlo. Tengo un conocido en la Unidad de Seguridad Económica. Pero necesito tiempo para esto. ¿Cuánto? 2 o 3 días mínimo. Pablo y Elena se miraron. En ese tiempo los alemanes podían lograr mucho. ¿Y si tratan de matarnos antes?, preguntó Elena. Entonces necesitan esconderse, respondió Irene. Tengo un lugar. Pero no pudo terminar la frase. Alguien arrojó un ladrillo con una nota atada a la ventana del café donde estaban sentados. Pablo desplegó el papel. Allí estaba escrito: tienen 1 hora para traer los documentos. Dirección: almacén número 7 en la zona industrial. Si no, sus seres queridos sufrirán. ¿Qué seres queridos?, preguntó Elena desconcertada. No tenemos a nadie. El teléfono de Pablo sonó. En la pantalla había una foto de Carmen Villanueva, la secretaria de la empresa, atada. Canallas, susurró. Tomaron como rehén a una mujer inocente. Es una trampa, dijo Irene. Si van allí, los matarán tanto a ustedes como a ella. Y si no vamos, la matarán seguro, objetó Elena. ¿Qué proponen? Pablo reflexionó. Necesitaba un plan que permitiera salvar a la rehén y entregar los documentos a las manos adecuadas. Irene, dijo, ¿puede contactar ahora mismo con su conocido de la Guardia Civil? ¿A esta hora? Lo dudo. Inténtelo. Diga que se trata de vida o muerte. Y nosotros mientras tanto trataremos de salvar a Carmen. ¿Cómo? Iremos al almacén, pero no solos. Y no con los documentos originales. La siguiente hora pasó en preparación febril. Irene logró contactar con su conocido, que prometió llegar con un grupo especial en 2 horas. Pablo y Elena mientras tanto hicieron copias de todos los documentos y escondieron los originales en un lugar seguro. Si algo nos pasa, dijo Pablo a Irene, entregue los originales a los federales. Diga que es la última voluntad de Pablo y Adrián Osuna. No les pasará nada, respondió Irene firmemente. Me aseguraré de que la ayuda llegue a tiempo. La zona industrial a esa hora estaba desierta. El almacén número 7 se encontraba en el rincón más lejano del territorio, lejos de los objetos vigilados. El lugar perfecto para un ajuste de cuentas. Pablo y Elena llegaron al almacén exactamente a la hora señalada. El edificio estaba oscuro, solo en una ventana del segundo piso se veía luz. «¿Recuerda el plan?», susurró Pablo. «En cuanto veamos a Carmen viva, inmediatamente damos la señal a Irene.
¿Y si tratan de registrarnos y encuentran la radio? Entonces improvisamos. Entraron al edificio por la entrada principal. Adentro estaba oscuro y olía a aceite de máquina. En el segundo piso los esperaban rostros conocidos, Müller, Weber, Klein y varios guardias. Carmen estaba sentada en una silla en medio del salón, atada pero viva. Al ver a Pablo, trató de decir algo, pero tenía la boca sellada con cinta. Adrián, dijo fuertemente cuando uno de los guardias le quitó la cinta. Perdóneme. Me obligaron. Todo está bien, Carmen, la tranquilizó Pablo. Ahora la liberaremos. Escena conmovedora, comentó Müller sarcásticamente. Pero pasemos al asunto. ¿Dónde están los documentos? Pablo sacó un sobre con las copias. Aquí. Liberen a la mujer. Klein tomó el sobre y revisó rápidamente el contenido. Estas son copias, constató. ¿Dónde están los originales? En lugar seguro. Liberen a la rehén, y diré dónde. No, negó con la cabeza Müller. Primero los originales, después la liberación. Entonces es un callejón sin salida, respondió Pablo. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Elena tocó discretamente el botón de la radio, transmitiendo la señal a Irene. ¿Saben qué?, dijo Klein, simplifiquemos la situación. Sacó una pistola y la dirigió hacia Carmen. Tienen 10 segundos para decir dónde están los originales. Si no, esta señora amable morirá. Esperen. Gritó Pablo. Está bien, se lo diré. 10, 9, 8. Los documentos están en una consigna en la estación de tren. Soltó Pablo. Casillero número 247, tengo la llave. 7, 6, continuó Klein, sin bajar el arma. Ya dije la verdad. 5, 4. Germán, basta, lo detuvo Müller. Dame la llave. Pablo arrojó la llave del casillero al suelo. Bien, dijo Müller. Ahora liberamos a la rehén. Pero en lugar de eso, Klein dirigió el arma hacia Pablo. Desafortunadamente, saben demasiado. Tendremos que despedirnos de ustedes. Pero acordamos. No prometimos nada respecto a sus vidas, respondió Klein fríamente. En ese momento se escucharon sonidos de sirenas desde todos los lados del edificio. El almacén fue rodeado por vehículos de servicios especiales. Maldición. Maldijo Müller. ¿Cómo nos encontraron? Atención. Se escuchó una voz por megáfono. El edificio está rodeado. Dejen las armas y salgan con las manos en alto. Los alemanes entraron en pánico. Klein con furia dirigió la pistola hacia Pablo, pero Elena logró empujarlo a un lado. La bala pasó de largo. Comenzó un tiroteo. Los guardias de los alemanes abrieron fuego por las ventanas, tratando de abrirse paso. Pablo y Elena se refugiaron detrás de cajas metálicas junto con Carmen, a quien lograron liberar. ¿Cómo llegaron aquí?, gritaba Müller por teléfono. Teníamos garantías. Obviamente, alguien de su gente en la policía no había funcionado. El tiroteo continuó unos 10 minutos. Luego irrumpieron en el edificio efectivos de fuerzas especiales. La resistencia fue quebrada rápida y profesionalmente. Klein trató en el último momento disparar a Pablo, pero un francotirador lo derribó con un tiro certero. Müller y Weber se rindieron cuando entendieron que la resistencia era inútil. ¿Están vivos?, preguntó el comandante del grupo especial, acercándose a Pablo y Elena. Sí, vivos, respondió Pablo. Gracias. Agradezcan a su conocida de la policía financiera. Nos avisó a tiempo. 3 meses después, Pablo estaba en su oficina, pero ya no como Adrián, sino bajo su verdadero nombre.
El proceso de legalización de su situación había sido complejo, pero con la ayuda de las pruebas obtenidas y el testimonio de los miembros arrestados de la organización criminal, todo se resolvió exitosamente. La empresa Cuchara Dorada no solo se salvó, sino que comenzó a prosperar. Los contratos obtenidos de socios honestos permitieron no solo superar la crisis, sino también expandir el negocio. Elena entró a la oficina con una taza de café. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, sentándose en la silla frente al escritorio. Mejor que nunca, sonrió Pablo. Los nuevos inversores franceses resultaron ser mucho más confiables que los alemanes. Me alegro. ¿Y qué hay de Diego? ¿Cómo está? Se recuperó completamente. Ahora trabaja en nuestro departamento de seguridad. Resultó ser un buen especialista cuando no trabaja para los criminales. Elena se rió, ¿y Carmen finalmente se acostumbró a llamarte Pablo en lugar de Adrián? Casi. Solo ocasionalmente se confunde. Se quedaron en silencio, recordando todo lo que habían pasado. La muerte de Adrián seguía siendo una herida dolorosa, pero Pablo sabía que había honrado la memoria de su hermano, salvando el negocio familiar y los empleos de cientos de personas. ¿Sabes en qué he estado pensando?, dijo Elena. Adrián quería mudarse a Francia, pero tal vez no entendía que la felicidad no está en el lugar, sino en lo que haces y con quién estás. Pablo la miró. En los últimos meses sus relaciones habían evolucionado de una alianza forzada a algo mucho más profundo y real. ¿Estás sugiriendo que nos quedemos en España? Estoy sugiriendo que construyamos algo nuestro aquí. Algo de lo que Adrián estaría orgulloso. Pablo se acercó a ella y tomó su mano. Sabes, creo que tienes razón. Al fin y al cabo, a veces para encontrar tu verdadero lugar en la vida, necesitas pasar por una prueba muy difícil. ¿Y qué piensas de nuestra prueba? Creo que la pasamos juntos. Y eso es lo más importante. Afuera de la ventana, la vida de la ciudad bullía, y Pablo por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en paz consigo mismo. Había perdido a su hermano, pero había encontrado su propio camino y a la persona con quien quería recorrerlo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Carmen informó sobre una nueva reunión con socios potenciales. ¿Vamos?, preguntó Elena. Vamos, sonrió Pablo. Pero esta vez sin engaños ni máscaras. Solo la verdad. Salieron de la oficina juntos, listos para enfrentar nuevos desafíos, pero ya no solos, sino como un verdadero equipo. La reunión con Cristóbal estaba programada para el jueves a las 6 de la tarde en un pequeño café lejos de la oficina. Pablo llegó allí junto con Elena. El subdirector financiero se veía demacrado y nervioso. Era un hombre de unos 50 años, con entradas y ojos cansados. Adrián, comenzó apenas se sentaron a la mesa, debo confesarlo todo. No podía soportarlo más. Especialmente después de lo que pasó con los alemanes. Pablo escuchaba atentamente, mientras Elena anotaba los puntos principales en un cuaderno. Hace medio año se me acercaron unas personas, continuó Cristóbal. Me ofrecieron dinero por pequeños servicios. Dijeron que querían comprar su empresa, pero a un precio más bajo. Para eso necesitaba empeorar artificialmente los indicadores financieros. ¿Y aceptó?, preguntó Pablo, tratando de contener la ira. Mi hija está gravemente enferma, se justificó Cristóbal. Necesita una operación en el extranjero. Ofrecieron tal suma. Pensé que después de la compra los nuevos dueños arreglarían la situación y nadie saldría perjudicado. ¿Quién exactamente se le acercó? Representantes españoles de la empresa alemana. Sabían de los planes de compra de antemano y querían reducir el costo de la empresa. Pablo sintió cómo las piezas del rompecabezas encajaban. Cristóbal, dijo, ¿sabía sobre sus verdaderos planes? ¿Sobre qué iban a cerrar la mayoría de los restaurantes y despedir al personal? Cristóbal palideció. ¿Qué? No,
hablaban de desarrollo del negocio, de nuevas inversiones. Querían convertir nuestros restaurantes en puntos baratos de comida rápida, dijo Elena duramente. 300 personas habrían perdido el trabajo. Dios mío, susurró Cristóbal, agarrándose la cabeza. ¿Qué he hecho? Ahora lo principal es arreglar la situación, dijo Pablo. ¿Puede rescindir esos contratos desfavorables? Sí, la mayoría tiene cláusulas de rescisión anticipada. Pero el arrendador y el proveedor exigirán compensaciones. ¿Cuánto? Cristóbal calculó rápidamente, alrededor de 2 millones de euros. Es menos de lo que la empresa pierde cada mes por las tarifas infladas. Bien, decidió Pablo. Mañana mismo comience el proceso de rescisión. Y ahora necesito nombres y datos de contacto de las personas que se le acercaron. Cristóbal les dio toda la información que tenía. Quedó claro que detrás de los inversores alemanes había todo un esquema para apoderarse de empresas españolas a precios reducidos. ¿Qué pasará conmigo?, preguntó Cristóbal cuando ya se preparaban para irse. Pablo permaneció callado largo rato, reflexionando. Ayudará a reparar el daño causado, finalmente dijo. Después de eso, ya veremos. Lo principal ahora es salvar la empresa y los empleos. Al salir del café, Elena tomó a Pablo del brazo. Hiciste lo correcto. Cristóbal se equivocó, pero no por maldad. Espero que podamos arreglar todo a tiempo, respondió Pablo. Las siguientes 2 semanas pasaron en trabajo febril. Cristóbal, atormentado por el remordimiento, trabajaba sin descanso, rescindiendo contratos desfavorables y revisando acuerdos con proveedores. Pablo usó todos sus conocimientos de economía para optimizar el funcionamiento de los restaurantes. Elena tampoco se quedó de brazos cruzados. Estudió el trabajo de cada establecimiento desde adentro, identificó puntos débiles en el servicio, propuso formas de mejorarlo. Su experiencia como camarera resultó invaluable. En el restaurante de la calle Mayor el menú es demasiado grande, le informó a Pablo el viernes por la noche. La mitad de los platos nadie los pide y los productos se echan a perder. Hay que reducir el surtido y concentrarse en las posiciones más populares. ¿Cómo van las cosas con el personal?, preguntó Pablo. En general la gente trabaja bien, pero algunos no entienden que la empresa está en una situación difícil. Tal vez deberíamos hacer una reunión general y explicar la situación. Pablo estuvo de acuerdo. Unos días después reunió a todos los empleados de la oficina central y gerentes de restaurantes. Amigos, comenzó, de pie frente a los reunidos, quiero ser honesto con ustedes. Los últimos meses nuestra empresa ha atravesado dificultades. Pero encontramos formas de superarlas y ahora todo depende de nuestro trabajo conjunto. Contó sobre los problemas con los contratos, sin mencionar el papel de Cristóbal en crear esos problemas. Explicó qué medidas se estaban tomando para mejorar la situación. Nadie perderá el trabajo, les aseguró. Pero de cada uno se requerirá el máximo esfuerzo. Podemos no solo sobrevivir, sino volvernos más fuertes. Los empleados escucharon atentamente. En el salón se sentía tensión, pero también determinación. La gente entendía que su futuro dependía de los esfuerzos comunes. Después de la reunión se acercó Carmen a Pablo. Adrián, dijo, realmente has cambiado. Te has vuelto más responsable, por así decirlo. Antes no te involucrabas tanto en los detalles, pensabas más en planes futuros. Pablo sintió una punzada de conciencia. La secretaria inconscientemente lo comparaba con el verdadero Adrián, y la diferencia era notable. Las dificultades enseñan mucho, respondió evasivamente. Al final del mes los resultados se hicieron evidentes. La rescisión de contratos desfavorables le ahorró a la empresa casi 1 millón de euros. La optimización del menú en los restaurantes redujo los gastos en productos un 20%. La mejora del servicio llevó a un aumento en el número de clientes habituales. Cuando llegó el plazo de pago de los créditos bancarios,
Pablo no solo pudo pagar las cuotas corrientes, sino también negociar la reestructuración de parte de la deuda en condiciones más favorables. Lo logramos, dijo Elena cuando hacían el balance al final del mes. La empresa vivirá. Por ahora sí, respondió Pablo. Pero aún queda mucho trabajo por delante. Entendía que esta era solo la primera victoria en una larga lucha por la supervivencia del negocio. Durante el tiempo de trabajo conjunto para salvar la empresa, Pablo y Elena se acercaron. Los unía un objetivo común, respeto mutuo y sentimientos que se desarrollaban gradualmente. Pablo valoraba cada vez más no solo la belleza de Elena, sino también su inteligencia, determinación y lealtad a los principios. Elena veía en Pablo a un hombre dispuesto a arriesgar por otros. Su disposición a asumir la responsabilidad por cientos de empleos, incluso al precio del engaño, hablaba de fuerza de carácter. Una noche de sábado, cuando trabajaban en la oficina vacía, Elena de repente dejó los documentos y miró a Pablo. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto, respondió sin apartar la vista de la calculadora. ¿Nunca te arrepientes de haber asumido el papel de tu hermano? ¿De vivir la vida de otro? Pablo levantó los ojos y reflexionó sobre la respuesta. A veces, admitió honestamente. Especialmente cuando la gente me cuenta cómo era Adrián, sobre su relación contigo. Entiendo que nunca podré convertirme en él. ¿Y quieres eso? ¿Convertirte en él? No, se sorprendió de su propia respuesta. No, no quiero. Quiero ser yo mismo, pero sin decepcionar a quienes cuentan con Adrián. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal parpadeaban las luces de la ciudad nocturna. Sabes, dijo sin volverse, me enamoré de Adrián por su carácter soñador, por su actitud ligera hacia la vida. Pero en ti hay algo que él no tenía. Profundidad, por así decirlo. Disposición a asumir responsabilidades. Elena, comenzó Pablo. No te pido que olvides lo que pasó, lo interrumpió. Pero quiero que sepas, lo que haces es digno de respeto. Pablo se levantó y se acercó a ella. Estaban uno al lado del otro junto a la ventana y él sentía el calor de su cuerpo. Elena, dijo en voz baja, no quiero usar tus sentimientos hacia tu hermano. Sería deshonesto. ¿Y si no son sentimientos hacia tu hermano? Se volvió hacia él. ¿Y si son sentimientos hacia ti? Sus ojos se encontraron, y Pablo entendió que ya no podía fingir. No podía ocultar lo que sentía por esta mujer extraordinaria. Entonces, dijo, tocando cautelosamente su mano, diré que yo también empiezo a sentir algo por ti. Sentimientos verdaderos, honestos. Elena sonrió, la primera sonrisa sincera en mucho tiempo. ¿Entonces tenemos una oportunidad de empezar todo de nuevo? Preguntó. Sí, respondió Pablo. Pero hay un problema. Tarde o temprano tendré que contar la verdad sobre la muerte de Adrián. ¿Y entonces? Entonces enfrentaremos las consecuencias juntos, dijo Elena con determinación. Mientras tanto, seamos simplemente honestos el uno con el otro. Se besaron, tiernamente, con cuidado, como temiendo romper el frágil equilibrio de su nueva relación. Unos días después Pablo recibió una llamada telefónica que cambió la situación. Llamaba una voz masculina desconocida. ¿Señor Osuna? Me llamo Andrés Villareal. Me enteré de sus problemas recientes con los inversores alemanes. ¿Por quién? Preguntó Pablo con cautela. Tengo mis fuentes de información en círculos empresariales. Permítame ir directo al grano. Estoy dispuesto a ofrecerle ayuda. Encontrémonos en una hora en el banco del parque cerca de su oficina. Se encontraron una hora después. Pablo vino con Elena. Villareal sacó una tarjeta de visita que decía, Grupo de Inversión, Capital Hispano. ¿Qué ayuda exactamente nos ofrece? Preguntó Pablo. Apoyo financiero para el desarrollo de su negocio y protección contra competidores deshonestos. En condiciones muy favorables.
Pablo y Elena se miraron. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó Pablo. 10% de las acciones de su empresa y un lugar en el consejo directivo. No más que eso. ¿Por qué quiere ayudarnos? Villarreal sonrió, porque no me gusta cuando empresas extranjeras tratan de apoderarse fraudulentamente de negocios españoles. Y porque su cadena de restaurantes tiene buenas perspectivas con la gestión adecuada. Pablo estudió los documentos que trajo Villarreal. Las condiciones realmente parecían honestas y favorables. Necesito tiempo para pensarlo todo, dijo. Por supuesto. Pero tenga en cuenta que mi oferta es válida solo hasta el final de la semana. Después de eso me concentraré en otros proyectos. Cuando Villarreal se fue, Elena dijo pensativamente, ¿no te parece una coincidencia demasiado afortunada? Aparece un salvador justo en el momento que más lo necesitas. Tienes razón, acordó Pablo. Necesitamos verificar esta empresa. Pasaron el resto del día estudiando información sobre el grupo de inversión Capital Hispano. Para su sorpresa, la empresa resultó ser bastante real y tener buena reputación. Villarreal realmente se especializaba en comprar participaciones en empresas españolas prometedoras. Tal vez es nuestra oportunidad, supuso Elena. Posiblemente, respondió Pablo. Pero primero quiero reunirme con él una vez más y hacer algunas preguntas adicionales. Al día siguiente tuvo lugar la segunda reunión. Pablo preparó una lista de preguntas sobre planes de desarrollo de la empresa, condiciones de cooperación, cómo exactamente ocurriría la integración del negocio. Villarreal respondió detallada y convincentemente. Más aún, propuso que Pablo mismo participara en el desarrollo de la estrategia de crecimiento de la empresa. Tiene buena formación económica y comprensión del negocio, explicó. Es exactamente lo que se necesita para el crecimiento exitoso de la empresa. Al final de la reunión Pablo casi se convenció de la honestidad de las intenciones de Villarreal. Solo quedaba una pregunta. Andrés, dijo, ¿y si le dijera que no soy especialista en este asunto? Villarreal lo miró atentamente, diría que me interesa su capacidad para gestionar el negocio. En el último tiempo ha mostrado excelentes resultados en la optimización del trabajo de la empresa. Eso habla por sí mismo. Solo se necesita tiempo para desarrollar sus talentos. Pablo entendió que tenía ante él a una persona realmente inteligente y pragmática que valoraba los resultados más que las formalidades. En ese caso, dijo, extendiendo la mano para un apretón, tenemos un acuerdo. El trato con Villarreal se formalizó en una semana. Capital Hispano se convirtió en accionista minoritario de la empresa Cuchara Dorada y proporcionó el financiamiento necesario para el desarrollo. Pablo obtuvo la oportunidad de trabajar como director de pleno derecho, sin temor al